El día que decidí desaparecer aún era demasiado soleado para lo que sentía. El mundo entero parecía vibrar de vida, mientras que dentro de mí solo había una pregunta que me quemaba por dentro. Si lo perdía todo, incluso la memoria, ¿alguien me seguiría queriendo? La idea me asustaba y me atraía a partes iguales. Porque, después de haber dado tanto, ya no sabía si lo que recibía era amor o conveniencia. Todo empezó con un silencio. No un silencio cualquiera, sino ese que surge entre quienes duermen en la misma cama y ya no se reconocen. Un silencio con peso, olor y forma. Su mirada cambió primero, fría, distante, como si yo fuera una visitante que se había quedado demasiado tiempo. Las palabras llegaron después, disfrazadas de descuido, cansancio. No era eso lo que quería decir. Y yo, como siempre, perdoné. Hasta que un día me di cuenta de que perdonaba sola. Fue entonces cuando el plan nació dentro de mí, pequeño, como una chispa en la oscuridad. Fingiría haber perdido la memoria. Fingiría olvidarlo todo, su nombre, nuestras promesas, incluso nuestras peleas. Y vería, con mis propios ojos, quién permanecería a mi lado cuando ya no le fuera útil. Quién se preocuparía cuando el amor dejara de tener nombre y obligación. Pero por mucho que me preparara, no estaba lista para lo que descubrí. Porque la verdad, cuando llega, nunca llega sola. Llega con aromas, con rostros, con recuerdos que no podemos recuperar. Y a veces, el precio de conocer los corazones ajenos es darnos cuenta de cuánto han pisoteado ya el nuestro. Recuerdo el hospital, el zumbido constante de los monitores, el blanco impoluto de las paredes. Abrí los ojos y fingí no reconocer a nadie. Estaba allí, inmóvil, intentando sonreír, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Y, tras esa máscara de preocupación, había algo distinto. Un alivio que me hirió más que cualquier mentira. ¿Cómo puede alguien parecer tan ligero cuando cree que has olvidado quién es? Fue en ese momento cuando comprendí el poder de no ser recordado. Era como observar mi propia vida desde fuera, como si estuviera sentado entre el público viendo una obra mal ensayada. La gente a mi alrededor se rebeló sin darse cuenta. Algunos mostraron lástima, otros, interés. Pero el amor, el verdadero amor, no apareció de inmediato. A veces, para ver quién nos ama de verdad, tenemos que apagar la luz. Porque cuando cae la oscuridad, solo quedan aquellos con su propia luz interior. Y yo estaba a punto de descubrir quién, entre todos ellos, aún brillaba para mí. El juego había comenzado. Y esta vez, ya no sería la mujer que esperaba ser amada. Sería la mujer que observa, que pone a prueba, que descubre. Al fin y al cabo, ¿quién me amaría de verdad si dejara de recordar quién soy? El primer día de mi olvido fue el más difícil. Fingir no reconocer a las personas que habían formado parte de mi vida requería una calma casi sobrehumana. Cada rostro que se acercaba parecía un espejo roto. Veía fragmentos de lo que era, pero nada encajaba del todo. Él, mi esposo, se sentó a mi lado en la cama del hospital con una expresión ensayada, como si interpretara el papel de un hombre preocupado. Sus ojos no temblaban, y eso era precisamente lo que me dolía, la serenidad. ¿Cómo puede alguien parecer tan tranquilo ante la pérdida de la persona que ama? Las enfermeras iban y venían, susurrando, mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. Una de ellas me preguntó si recordaba algo, absolutamente algo. No, respondí, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Porque, por primera vez, dije la verdad, realmente no recordaba lo que era ser amada. En los días siguientes, regresó varias veces, siempre con flores, rosas rojas, como las que me regaló en nuestro primer aniversario. Las miré y recordé lo que vino después, las espinas. Las visitas se volvieron predecibles, como un ritual, como si alguien hiciera algo solo para guardar las apariencias. Me hablaba como si fuera una extraña, y tal vez eso era lo que era ahora, una mujer sin pasado, pero con ojos lo suficientemente nuevos como para ver lo que antes había ignorado. Mi hija, en cambio, tardó mucho en aparecer. Cuando lo hizo, tenía la misma mirada de culpa, la misma mirada que tantas veces había visto mientras crecía y se distanciaba. Me abrazó demasiado rápido, como quien tiene prisa por cumplir con un deber. Cerré los ojos y comprendí que su cariño no nacía de su corazón, sino de la obligación. Y eso dolió más que cualquier olvido.
Fue entonces cuando empecé a observar cada gesto, cada palabra pronunciada frente a mí. La familia se reunió en mi habitación del hospital como si fueran el público de una triste función. Hablaban de mí como si no estuviera allí. Ni siquiera recuerda el testamento. Oí susurrar a mi cuñado. Esa frase me impactó como un rayo. En un instante, comprendí todo lo que estaba en juego. No había perdido la memoria, pero ellos parecían haber perdido la vergüenza. Las visitas posteriores fueron distintas. Su sonrisa, la preocupación de mi hija, las preguntas de mi cuñado, todo tenía un peso que ahora sabía interpretar. Con cada mentira, sonreía dulcemente, fingiendo creer. Y con cada sonrisa, el miedo crecía en sus ojos. Porque, en el fondo, quienes fingen olvidar empiezan a ver lo que antes estaba oculto. Por las noches, cuando el hospital estaba en silencio, pensaba en lo irónico de todo aquello. Solo cuando fingí no recordar empecé a comprender cuánto tiempo me habían olvidado. Y quizá por eso tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben lo que es vivir rodeados de personas que solo se acercan cuando pueden sacar provecho. En la oscuridad de la habitación, el sonido de los monitores era mi única compañía. Con cada pitido, pensaba en cómo transformar ese dolor en un plan. Cómo averiguar hasta dónde llegarían cuando me creyeran, pues solo era una sombra de lo que fui. Y, mientras el mundo dormía, decidí que la mujer que despertaría al día siguiente sería diferente, no la que amó demasiado, sino la que aprendería a observar cómo el amor se desarrolla por sí solo. Al fingir olvido no es lo mismo que estar perdido. A veces, es simplemente la forma más silenciosa de encontrar la verdad. Y yo sabía que aún había mucho por descubrir, lo suficiente como para cambiar todo lo que creían saber de mí. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las persianas del hospital como una hoja dorada que cortaba las paredes blancas. Fingí dormir, pero oí cada palabra que se decía afuera. Voces bajas y tensas, y el inconfundible sonido de papeles al ser manipulados. Era el mismo tono de conversación que siempre aparecía cuando se hablaba de dinero, cauteloso, casi respetuoso, pero teñido de segundas intenciones. Reconocí la voz de mi esposo, firme y calculadora, y otra que no esperaba oír, la de mi hija. Si no lo recuerda, el abogado no podrá validar nada, dijo. Se me encogió el corazón. Ella susurró, mejor así, papá, cuanto menos recuerde, mejor para nosotros. Por un instante, olvidé que estaba fingiendo. Sentí que mi cuerpo quería reaccionar, mi respiración se aceleraba. El instinto clamaba justicia, pero la razón me contuvo. El plan aún no estaba completo. Cerré los ojos con fuerza y dejé que el eco de la traición resonara hasta convertirse en combustible. Ya no era una víctima, era una espía. Una mujer invisible dentro de su propia historia. Por la tarde, cuando volvieron a la habitación, ya sabía qué hacer. La luz era tenue, casi acogedora, y sin embargo todo parecía un teatro mal iluminado. Se acercó con una sonrisa cautelosa, de esas que intentan calcular cuánto puede mentir sin que lo descubran. ¿Te sientes mejor hoy, mi amor?, preguntó, acomodando la sábana con manos que parecían limpias, pero que cargaban con el peso de la mentira. Lo miré un instante, fingiendo no entender. Amor, murmuré. ¿Quién eres? Su mirada vaciló, solo un segundo, pero lo suficiente para que percibiera su incomodidad. No se había imaginado que el papel de esposo amoroso le pesaría tanto. Mi hija estaba allí de pie, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado. El silencio entre nosotras era denso, casi palpable. Sostenía su celular en las manos y vi, reflejado en la pantalla, un mensaje que había recibido. ¿Hizo la transferencia? Sentí un escalofrío. No era solo deslealtad, era robo. Y yo, la mujer supuestamente amnésica, era el premio. En los días siguientes, sus visitas se hicieron menos frecuentes. A veces enviaban flores, otras veces, nada. Empecé a recorrer los pasillos del hospital, observando. Las enfermeras cuchicheaban, los médicos me miraban con curiosidad, pero no me importaba. Cada paso era un ensayo para la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Una tarde, una enfermera dejó caer mi historial clínico sobre la cama. Un descuido. Dentro vi mi nombre y una nota manuscrita. Alta prevista, los familiares solicitan la transferencia de bienes por incapacidad.
Eso bastó. Lo que había sido una farsa se convirtió en convicción. Tenía que seguir con el juego, pero ahora yo sería quien dictaría las reglas. Pedí hablar con el abogado de la familia. Al entrar, emanaba un aire de papel y secretismo. Fingí confusión y le pregunté qué significaba transferencia, que implicaba autorización. Me explicó, con paciencia forzada, que era simplemente un procedimiento para protegerme. Asentí, lo miré a los ojos y le dije con voz débil: ¿puedo confiar en usted? Sonrió, convencido. Por supuesto que sí. Pero lo que él ignoraba era que, la noche anterior, le había dejado un mensaje a mi antigua secretaria, una mujer a la que siempre había tratado como a una más de la familia y que ahora sería mi aliada. Ella recibiría todas las copias de los documentos que se firmaran a partir de entonces. Lo que ellos llamaban incompetencia, yo lo llamaba una trampa. Los días se arrastraban, y mi farsa crecía como una raíz bajo la tierra. Con cada nuevo gesto de falsa compasión, anotaba mentalmente que debía usar a continuación. La forma en que sonreía cuando creía que no lo veía. La forma en que mi hija evitaba el contacto físico. La forma en que ambos se despedían, siempre mirando el reloj, como si contaran los minutos hasta la recompensa final. Hubo una noche particularmente larga, en la que el hospital quedó en completo silencio. El viento azotaba la ventana y me sentí rodeada de fantasmas. Me pregunté si aún era capaz de amar a esas personas, si la mujer que creía en su bondad aún existía dentro de mí. La respuesta llegó en forma de calma. Podía perdonar, pero jamás olvidar. Y en ese instante, mirando el techo blanco y oyendo a lo lejos los pasos de las enfermeras, hice una promesa silenciosa. Creían que me cuidaban, pero en realidad, estaban revelando todo lo necesario para cavar su propia tumba. Y yo, la paciente, esperaría el momento oportuno para devolverles el recuerdo que tanto temían, aquel que destruiría toda mentira construida sobre mi olvido. A la mañana siguiente, el cielo parecía haber despertado conmigo, pesado, gris, cargado de algo a punto de caer. Ya no fingía estar enferma, fingía estar curada. Caminaba por los pasillos con una sonrisa leve, casi serena, como quien no tiene nada que ocultar. Me creyeron. Y cuanto más sonreía, más confianza depositaban en mí. El médico, la enfermera, incluso el abogado, todos veían en mí a una mujer que por fin había aceptado su nueva vida sin recuerdos. Pocos sabían que cada paso que daba era calculado, que cada mirada distraída era una trampa. Esa tarde me dieron el alta del hospital. Vino a buscarme. Llevaba una camisa nueva, un perfume viejo y la misma sonrisa fingida de quien intenta demostrar que sigue siendo el hombre de la casa. De camino a casa, la radio emitía música suave y el silencio entre nosotros parecía más grande que el propio coche. Miré por la ventana, fingiendo admiración por las calles, pero en realidad observaba su reflejo en el cristal. La forma en que sujetaba el volante, tenso, su mirada inquieta, sus dedos tamborileando al ritmo del miedo. Así se comporta la culpa, inquieta, impaciente, sudando bajo la apariencia de control. Al llegar a casa, me recibió el aroma a lavanda y una sensación de desconfianza. Todo estaba exactamente igual que antes, pero a la vez diferente. Las fotos de la pared parecían observarme, y por un instante quise arrancarlas. Pero me contuve. Aún no era el momento de la confrontación. La casa era ahora el escenario perfecto para el segundo acto de mi obra. Durante los primeros días, observé sus hábitos, sus conversaciones, sus horarios. Salía temprano y volvía tarde, y cada vez que cruzaba el umbral, traía consigo el aroma de un perfume distinto, dulce, barato, persistente. No necesité fingir sorpresa, simplemente dejé que el silencio hablara. Porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Mi hija, en cambio, parecía evitar la casa. Decía que estaba ocupada, pero yo lo sabía, no quería verme. El peso de la culpa la hacía refugiarse en la rutina. Un día, dejé una nota sencilla en la mesa de la cocina. El amor no se desvanece con la ausencia, solo se revela. Quería ver si aún leía lo que había escrito. Cuando regresé, el papel estaba roto. A veces, en las noches más frías, me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Si la venganza realmente me devolvería lo que me habían quitado. Pero entonces recordaba cada mentira susurrada,
cada gesto descuidado que me hirió, y el fuego en mi interior se reavivaba. Hay heridas que no necesitan curación, necesitan justicia. Comencé a organizar con calma el plan final. Revisé cada documento, cada prueba, cada palabra grabada en silencio. Y cuando el destino pareció sonreírme, sucedió algo curioso. Me di cuenta de que, incluso fingiendo, en realidad me estaba liberando. La mujer a la que engañaron ya no existía. Yo era otra persona, más íntegra, más lúcida. Y es en este punto cuando muchos sienten el impulso de apoyar este camino, dejando una huella silenciosa de que el mensaje les conmovió, porque saben lo que es renacer del propio dolor. Una noche llovió torrencialmente. Las ventanas vibraban con el viento y el sonido de las gotas de lluvia sobre el tejado parecía una advertencia. Llegó tarde, empapado, con alguna excusa. La luz parpadeaba. La casa estaba casi a oscuras. Al entrar en la habitación, encontró un sobre la cama. Dentro, una copia de los documentos que había intentado firmar a mi nombre. Y una breve nota, con la misma letra que creía haber olvidado. La memoria puede dormir, pero nunca muere. Me quedé en el pasillo, observándolo abrir el sobre. Su rostro palideció. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en los ojos de alguien que siempre había creído tener el control. Afuera, la lluvia arreció, como si el cielo también quisiera presenciar la escena. Pero aún no era momento de actuar. Dejé que se hundiera lentamente en la duda, la culpa y la incertidumbre sobre lo que estaba por venir. El verdadero castigo no reside en la pérdida inmediata, sino en la espera de lo inevitable. Y quería que sintiera cada segundo de esa espera. Regresé a la habitación, me senté frente al espejo y vi mi reflejo sonreír. El rostro era el mismo, pero los ojos ya pertenecían a otra mujer. Una que por fin comprendía que a veces hay que desvanecerse para volver a brillar. Y la luz que ahora nacía no provenía del perdón ni del odio, sino de la verdad. Y la verdad, una vez despertada, jamás vuelve a dormir. Esa noche, el sonido de la lluvia se fue apagando hasta convertirse en un murmullo lejano, como si el mundo entero hubiera decidido darme espacio para pensar. Él dormía en el sofá, con el rostro aún tenso, las manos apretadas como si intentara aferrarse al control que ya no tenía. Lo observé en silencio, y algo dentro de mí cambió. No fue lástima, ni ira. Fue una extraña lucidez, la percepción precisa de que, cuando el miedo cambia de bando, la historia también cambia de dueño. Recorrí la casa sin encender las luces. Toqué las paredes, los objetos, los retratos que ahora parecían fantasmas de una vida que ya no era mía. Con cada paso, sentía como la mentira que habían construido sobre mí se desmoronaba sola, como pintura vieja que se desprende. Fingir amnesia me había enseñado algo que ningún recuerdo podía mostrarme: el poder de observar el amor cuando cree que nadie lo ve. En los días siguientes, la casa se volvió más silenciosa que nunca. Evitaba mirarme. Su presencia era un sonido ausente, como un reloj sin manecillas. Mi hija, después de la nota rota, comenzó a reaparecer. Tenía una mirada dividida entre la culpa y la actitud defensiva. Un día, entró en la cocina mientras yo preparaba café y me preguntó, incapaz de mirarme, «Mamá, ¿te acuerdas de mí?». Hice una larga pausa, dejé que la tensión se acumulara entre nosotras, y respondí, «No todo lo que se olvida es una pérdida, a veces es protección». Se quedó quieta. Vi en sus ojos a la niña que fui, la que aprendió desde pequeña que el silencio puede ser tanto un arma como un refugio. Después de aquel día, sus visitas se hicieron frecuentes. Era extraño, casi poético, ver cómo la duda podía transformarse en cuidado. Me observaba, tal vez intentando descifrar cuánto recordaba realmente. Y cuanto más me miraba, más comenzaba a erosionar la poca seguridad que aún conservaba la culpa. No necesitaba acusarla. Mi propia conciencia lo hizo por mí. Mientras tanto, intentaba recuperar la normalidad. Pequeños gestos, frases ensayadas, promesas vagas. Pero su cuerpo delataba lo que su boca intentaba ocultar. Pasos más lentos. Manos temblorosas. Una mirada perdida en puntos invisibles. Era como si el peso de su propio engaño comenzara a doblegarle la espalda. El hombre que una vez se creyó invencible ahora tropezaba con sus propias mentiras. Una mañana, encontré una vieja carpeta en su oficina. Dentro había documentos que confirmaban lo que ya sabía,
las transferencias, los contratos, todo lo firmado durante los días en que supuestamente no recordaba nada. Guardé cada papel con cuidado, no por venganza inmediata, sino porque la verdad necesita pruebas para ser liberadora. Esa noche, me senté en el porche, observando la calle dormida. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el suelo mojado. Y por primera vez, sentí algo parecido a la paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba buscar respuestas. Llegaban a mí, una a una, impulsadas por el peso de la mentira misma. Pero algo seguía inquietándome, la mirada de mi hija. Algo en ella me decía que esta trama no se reducía solo a la codicia. Había una historia oculta, una fuerza que la mantenía en silencio. Empecé a preguntarme si ella también había sido manipulada, utilizada como parte de un juego mayor. Esa misma noche, me desperté al oír un ruido que venía de abajo. Pasos ligeros, un susurro apagado. Me quedé allí, escuchando. No era él, el ritmo era distinto, dubitativo, como el de alguien que cargaba con más culpa que miedo. Bajé despacio y la encontré allí, a mi hija, sentada a la mesa, con la carpeta abierta delante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, lloraba en silencio. No dijo nada. Se quedó allí de pie, con uno de los papeles en la mano y el rostro bañado en lágrimas. Me acerqué despacio. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Por un instante, la mujer en la que se había convertido desapareció, y solo quedó la niña que una vez me pidió consuelo. Me senté a su lado. El tic-tac del reloj marcaba el tiempo entre nosotras, el tiempo que la mentira había robado. Finalmente, entre sollozos, logró decir algo. No sabía que haría eso, mamá. Pensé que era solo un trato. Solo quería ayudar. Las palabras salieron entrecortadas, pero eran ciertas. Lo sentía. No había defensa, ni excusa. Solo arrepentimiento. Y, aunque la sangre aún me hervía, comprendí que tal vez la venganza que había imaginado ya no tendría el mismo sabor. El castigo mayor no era mi plan, sino el peso que ellos mismos sentían. Nos quedamos allí, los dos, en silencio, hasta el amanecer. El cielo se fue aclarando poco a poco y la luz empezó a dibujar siluetas en el suelo del salón. Su rostro, que antes había estado tenso, ahora reflejaba el de alguien que por fin estaba preparada para afrontar lo que le deparaba el futuro. Pero sabía que lo peor estaba por venir. Él aún no tenía ni idea de lo que yo había descubierto. Y cuando la verdad lo golpeara, ya no habría disfraz que lo protegiera. Toda la casa parecía guardar ese momento, como si las paredes también quisieran presenciar el desenlace de una historia que, durante tanto tiempo, solo se había escrito en las sombras. El amanecer entró en la habitación como una visitante tímida, trazando primero líneas nítidas en el suelo, luego invadiendo las paredes hasta rozar nuestros rostros, hinchados de tanto llorar. Mi hija dormía apoyada en la mesa, con la mano aún sobre la carpeta abierta, como quien protege a un animal herido. La cubrí con un chal y recorrí la casa despacio, sintiendo cada grieta, cada crujido, como si el lugar mismo respirara conmigo. El aroma del café empezó a mezclarse con el frío de la madrugada, y comprendí que, por mucho que el mundo se reorganizara afuera, adentro todo permanecía sin decir. La nueva luz hacía que los objetos brillaran desproporcionadamente, demasiado hermosos para lo que contenían. Tomé una vieja fotografía y vi mi antigua sonrisa, firme, segura, un poco orgullosa de haber construido tanto con mis propias manos. Pensé en las veces que aparté la mirada para evitar que una ofensa se convirtiera en escándalo. En las veces que respiré hondo ante un tranquilo, no es para tanto dicho en ese tono suave que duele más que un grito. Había microfisuras en todo. En la madera de la mesa. En el cristal del marco. Mi se despertó sobresaltada, como quien regresa de un lugar desconocido. Sus ojos buscaron los míos sin necesidad de pedir permiso. Se acercó a mí de un solo paso. El abrazo fue seco, pero completo. No había promesa en el abrazo, solo presencia. Y a veces la presencia cura más que cualquier explicación. Nos quedamos así, con los cuerpos inmóviles y los corazones latiendo. Después, hablamos poco. Lo justo para coincidir en lo esencial. El camino de regreso no se hace corriendo, sino mirando. Cuando fue a ducharse, abrí la ventana y vi cómo la calle despertaba.
El kiosquero ordenaba pilas de periódicos torcidas en el mostrador, un autobús echaba humo, un chico con una mochila enorme esperaba que lo recogieran. Todo igual, todo diferente. El miedo y la esperanza convivían en mi interior, como dos niños testarudos empujándose en el asiento trasero. Por unos instantes, me sentí aliviada, con un respiro de alivio al escuchar la verdad de boca de mi hija. En otros momentos, la tensión volvía, recordándome que aquel hombre seguía moviéndose por la casa como alguien que debía de tener algo que ocultar, pero que creía que nadie lo había visto. En la oficina, las cortinas filtraban la luz en destellos de polvo y oro. Coloqué los papeles recogidos sobre la mesa, en orden. Había una lógica en aquellos pequeños delitos, una fecha recurrente, un nombre fuera de lugar, un valor siempre descompuesto para parecer menor. Toqué cada hoja como quien acaricia la crin de un caballo asustadizo. Sabía que aún faltaba una pieza, la que hace que el castillo se derrumbe con elegancia, sin ostentación vulgar. Porque no es la venganza lo que me mueve, es la justicia. Es devolver cada cosa al lugar donde siempre debió estar. Se despertó tarde. El sonido de la ducha en la suite fue la primera señal de que el día lo había alcanzado. Le siguió el olor de su viejo perfume, mezclado con un desinfectante barato que no lograba enmascarar nada. Cuando apareció en la cocina, su sonrisa era como papel mojado. Traía consigo la charla del pasillo, con la mano en el bolsillo y la mirada inquieta. Le serví el café y noté un pequeño detalle. No soportaba el silencio, y sin embargo, nada me hacía hablar. La quietud lo desorientaba. La luz en su rostro, esa implacable luz matutina, revelaba lo que el espejo doméstico prefiere ocultar: cansancio en el rabillo del ojo, una tensión casi imperceptible en la mandíbula, un miedo que parecía desafiar la cerca del jardín. Mi hija bajó las escaleras con el pelo recogido y la expresión clara de quien decide cruzar un puente. La senté a mi lado. Él se sentó al otro lado. Formamos un triángulo, y la mesa se convirtió en un campo de batalla. Ella intentó decir algo, pero él la interrumpió con un «hablaremos luego». Su mano se posó sobre mi taza como marcando territorio. Retrocedí 1 milímetro. A veces, eso es todo lo que separa la dignidad de la sumisión. 1 milímetro. No discutí. Dejé que sus palabras resonaran en el aire hasta que se desvanecieron por el cansancio. Luego, empujé la primera copia de los documentos, con mi temblorosa firma, hacia el centro. No dije nada. Miré. Hubo un segundo de tensión. Reconoció lo que veía, pero no encontró dónde apartar la mirada. La luz le iluminaba el rostro de lado y proyectaba una sombra que no provenía de una lámpara, sino de su propia conciencia. Mi hija respiró hondo. Todo su cuerpo deseaba elegir entre quedarse y huir. Le sujeté la muñeca bajo la mesa. Un gesto insignificante, un puerto construido con los dedos. Probó la versión descuidada, luego la protectora, después la amorosa. Las dejé pasar sin resistencia. Las palabras que no encuentran oposición se enredan solas. El discurso se desmoronó, poco a poco, hasta convertirse en lo que siempre fue, un pobre intento de dominar mi inteligencia. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la pérdida y la ganancia. Perdí demasiado tiempo esperando ser leída con afecto. Gané el tiempo suficiente para aprender a escribir con precisión. La tarde llegaba a su fin y la casa se dividía en dos ambientes: la luz que entraba a raudales por las ventanas, que prometía mucho, y las sombras en los rincones, que me recordaban que ninguna promesa es segura. Recogí la carpeta, cerré las solapas con cinta adhesiva y la guardé en el armario alto, donde antes se guardaban las fiestas de cumpleaños y los manteles. Dejé el espacio vacío a su lado. Sabía que pronto algo tendría que llenar ese vacío. Una decisión, un nombre pronunciado completo, una despedida silenciosa. Caminé por el pasillo y vi, en el espejo, 3 versiones de nosotros mismos: el que fuimos, el que somos y el que nos espera. La imagen temblaba ligeramente, como si algo estuviera suelto. Los apreté con la mano, pero la vibración continuaba, viniendo de dentro. A veces, lo que necesita ajustarse no es el marco, sino la historia. Esa noche, antes de que oscureciera del todo, bajé al balcón con una manta. La calle se había enfriado. El vecino del apartamento 302 cantaba suavemente y el aroma a pan recién horneado flotaba por toda la manzana como un grato recuerdo. Mi hija estaba sentada a mis pies, con la cabeza apoyada en mi rodilla,
como solía hacer en los días de fiebre. Le acaricié suavemente el pelo, separándolo mechón a mechón, y le dije lo que no está escrito, lo que perdemos cuando aceptamos migajas por costumbre, lo que ganamos cuando volvemos a nuestro propio trono, aunque nadie nos aplauda. No apareció en el balcón. Se encerró en su habitación, cerró la puerta con llave 2 veces, rebuscó en maletas que no llevaban a ninguna parte. Oí la cremallera, el clic de la caja fuerte, el sonido de un vaso al caer en el lavabo. Cada sonido era prueba suficiente, sin necesidad de fotografía. Toda la casa lo sabía. Y aún así, la casa esperó, como quien contiene la respiración justo antes del trueno. Cuando las primeras estrellas rasgaron el cielo, sentí la decisión llamando a la puerta, pero sin abrir. El aire presagiaba un corte limpio, nítido, sin dolor innecesario. No tenía prisa. Había aprendido que la prisa a veces le da el oro al ladrón. Lo que quería no era un espectáculo, sino un ritual. Un final que honrara el comienzo. Un paso que no volviera a quebrar a mi hija. Cerré los ojos y dejé que el viento me contara lo que sabía. La tela de la manta rozaba mi piel como arena fina. Las farolas proyectaban largas sombras sobre los árboles, como dedos de sombra que intentaban tocar nuestra ventana. La ciudad respiraba, y yo respiraba con ella, con esperanza y temor, con ganancia y pérdida, con luz y sombra. Dentro, el teléfono sonó una vez y se cortó. Dejaron un mensaje para más tarde, o quizás nunca. Me levanté, le hice una seña a mi hija y entramos. En el pasillo, la luz tenue invitaba a entrar. Al final del pasillo, una puerta cerrada. Tras ella, el murmullo de un hombre que se repetía la misma excusa hasta creérsela. Toqué la madera con la punta de los dedos. No empujé. Dejé que el silencio hablara por nosotros. Casi todo. Casi. Porque aún quedaba un último hilo por tirar, una última pieza por girar, el último segundo antes, ese en el que se contiene la respiración y el mundo comprende que no hay vuelta atrás. La noche seguía densa, como si el aire se hubiera empañado, como si todo lo que aún no se había dicho se hubiera desvanecido. El eco de sus pasos resonaba suavemente en el pasillo, contenido, calculado, el tipo de movimiento de quien intenta convencerse de que aún controla su destino. Escuché, inmóvil, cada ruido transformándose en una pista. Era extraño darme cuenta de que su miedo ya no me asustaba, me reconfortaba. No como la ira, sino como la certeza. La misma certeza que nace cuando alguien pasa tanto tiempo siendo invisible, y de repente, comprende el valor de ser visto. Llegó la mañana, y con ella la farsa de siempre. Me saludó con una sonrisa apresurada, me preguntó si quería algo del mercado, como si nada fuera fuera de lugar. Su rostro era una máscara de normalidad pegada a toda prisa. Pero algo cambió. Ahora lo veía todo desde dentro. Cada palabra sonaba ensayada, cada gesto parecía una súplica silenciosa para que confirmara la farsa y le dejara seguir. Pero no. El tiempo de la conveniencia había terminado. Fui a su oficina y dejé un sobre en su escritorio. Dentro no había pruebas, ni notas amenazantes. Solo una vieja foto, nosotros dos, sonriendo en una época en que el amor aún parecía sencillo. Y una frase escrita a mano: ¿recuerdas cuando la verdad aún vivía aquí? No era venganza. Era provocación. Quería ver cuánto tiempo duraría su silencio antes de quebrarse. La reacción fue más rápida de lo que imaginaba. Por la tarde, me di cuenta de que evitaba la casa, inventando reuniones, retrasos, viajes cortos. Su distanciamiento empezó a crear un nuevo orden. El miedo, antes mío, ahora tenía otro dueño. Era como ver derrumbarse un castillo sin tocar las piedras. Y cada uno de sus gestos, cada palabra cuidadosamente elegida, cada mirada fugaz, era una confesión silenciosa. Mi hija, en cambio, parecía más ligera. El peso que antes la agobiaba se había transformado en atención. Empezamos a cocinar juntas, riéndonos de los pequeños errores. Una vez, me observó durante un buen rato, con los ojos húmedos y llenos de preguntas que aún no se atrevían a formular. Simplemente le dije: todo lo que es verdad vuelve a su lugar, aunque duela. Ella asintió, y el silencio entre nosotras se convirtió en una paz que el tiempo no puede borrar. Poco a poco, me di cuenta de que la casa respiraba de otra manera. El aire parecía más puro, como si la verdad,
incluso la tácita, hubiera abierto las ventanas. La tensión seguía presente, pero transformada en expectación. Algo se movía. Se acercaba a una resolución. Y supe que, cuando llegara, no harían falta gritos ni público. La verdadera justicia es la que se produce en el momento en que la otra persona comprende que ya no tienes que demostrar nada. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, oí un coche que se detenía frente a mi casa. Reconocí el motor antes de mirar. Salió del coche, con el traje arrugado, los ojos cansados y un maletín de cuero en la mano. Había algo distinto en él. Ya no era el mismo hombre seguro de sí mismo, sino alguien que sabía que la verdad lo había alcanzado. Entró sin llamar, y el sonido de las llaves sobre la mesa fue la señal de su rendición. Me miró con la misma mirada con la que una vez pidió perdón, pero ahora había cansancio, una debilidad que no fingía. Simplemente dijo: «Ya no puedo dormir. Siento que me vigilas constantemente». Sonreí levemente. «Solo estoy recordando. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Que lo recordara». Respiró hondo, como si se tragara su propio veneno. Sentí, en ese instante, que el papel estaba completo. Su verdad había quedado al descubierto, pero sin escándalo, sin espectáculo. Solo el peso exacto de lo sucedido. Después de que subió, me senté en el sillón de la sala y contemplé el vacío que había dejado su confesión. Era una ausencia casi hermosa. La venganza, que antes había parecido fuego, ahora se manifestaba como agua, fría, paciente, moldeándolo todo a su alrededor sin alardear. El poder no radicaba en la destrucción, sino en saber que, aunque intentara reconstruir la mentira, los cimientos ya estaban podridos. Mi hija bajó y me encontró allí, inmóvil. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y lo estaba, de una forma nueva. Esa paz que llega cuando el dolor comprende que ya ha cumplido su propósito. La miré y, por un instante, vi un reflejo de lo que estaba por venir. La continuidad, la oportunidad de reconstruir sin heredar la ruina. El final estaba cerca, lo presentía. Pero descubrí que el final nunca es una caída. Es un espejo. Muestra en qué se ha convertido cada persona después de todo. Finalmente me vi completa. Y quizás por eso tantos, al escuchar esta historia, se ven reflejados en ella. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una mirada atenta para comprender dónde estuvo la verdad desde el principio, y dejar constancia en los comentarios de lo que despertó en cada uno de nosotros. La casa quedó en silencio. Un silencio profundo, lleno de significado. El reloj volvió a marcar el tiempo y, por primera vez, no tenía prisa. Había algo sagrado en ese intervalo entre lo que se pierde y lo que uno decide conservar. Y supe que lo que vendría después no sería destrucción, sino renacimiento. Pero antes, aún quedaba un último ajuste de cuentas. Y llegaría con la calma de quienes conocen su propio valor. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, la quietud que precede a una revelación. El sol se filtraba por las rendijas de la cortina y se extendía por el suelo como un recordatorio de que el tiempo seguía su curso, incluso cuando las certezas flaqueaban. La casa parecía suspendida entre dos mundos, el de la mentira que se desmoronaba y el de la verdad que aún no había alcanzado su forma completa. Él permanecía arriba, encerrado, caminando de un lado a otro como un animal que comprende que la jaula era su propia creación. Podía oír el crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos irregulares. Cada bofetada era una confesión silenciosa. Bajé las escaleras con cuidado, ligera como una pluma, pero con el corazón en vilo. La cocina olía a café recién hecho y se impregnaba de expectación. Puse 2 tazas sobre la mesa. Una para mí, la otra para él, un gesto sencillo, pero cargado de significado. El sonido del líquido caliente al llenar la porcelana era casi hipnótico. A veces, lo cotidiano es el escenario más cruel para la verdad. Es ahí, entre gestos repetidos y rutinas habituales, donde el disfraz se desmorona por completo. Descendió lentamente. Su rostro pálido, la barba sin afeitar, los ojos hundidos. Un hombre que se había acostumbrado a controlar la trama y ahora no sabía qué hacer sin el guión. Se sentó frente a mí, en silencio. Esperé. Miró la taza, sin tocarla. «¿Qué quieres que diga?», preguntó, casi en un susurro. Respiré hondo. «Nada. A veces, lo que se calla dice todo».
Su mirada vaciló, y por un instante vi el reflejo del hombre que amaba, perdido, cansado, demasiado humano para seguir fingiendo. Pero la compasión es un terreno peligroso. La misma mano que extiende el perdón puede reabrir la herida. Con cada palabra que cayó, recordé lo que me arrebataron, no el dinero, ni el nombre, sino la paz de creer en alguien. El amor, cuando muere, no desaparece de inmediato. Se pudre poco a poco, y lo que queda es el hedor de las mentiras. En ese instante, mi hija entró en la habitación con el pelo suelto y la mirada dividida entre el miedo y el alivio. Parecía mayor, como si las últimas horas le hubieran robado años de juventud. Se quedó allí, observándolo, y solo dijo: «Papá, vi lo que le enseñaste. Creo que ahora lo entiende». Él levantó la vista y, por primera vez, vi lágrimas. No eran muchas, ni lo suficientemente sinceras como para curar, pero sí las suficientes para revelar que, por fin, se había visto a sí mismo. El sonido del hervidor en la estufa rompió el momento. Me acerqué, apagué el fuego y observé cómo el vapor se elevaba, como si el aire caliente se llevara todo lo que aún no se había dicho. A veces, perdonar es simplemente el momento en que decidimos soltar el peso. Pero soltar no es olvidar. Es dejar que el dolor encuentre otro lugar donde habitar. En los días siguientes, se iba más temprano y volvía más tarde. La rutina parecía intentar disimular lo que ya estaba decidido. No le pregunté a dónde iba. La casa se adaptó a su ausencia como el cuerpo se adapta a la falta de una extremidad que duele demasiado como para permanecer ahí. Mi hija, poco a poco, también empezó a recuperar su risa. Su sonido resonaba en las habitaciones como prueba de que la esperanza no muere, solo se duerme. Una tarde, encontré una carta abierta en su escritorio, a medio escribir. Las líneas eran temblorosas, pero claras. No sé cómo disculparme sin parecer insignificante. No sé si lo merezco. Leí hasta el final de la página y me di cuenta de que no tenía firma. El papel yacía allí, entre el vacío y el arrepentimiento. Guardé la carta en el cajón, no por lástima, sino por respeto a lo que representaba, la tardía toma de conciencia de un hombre que, por fin, comprendía el daño que había causado. Esa noche, me senté en el porche y dejé que el viento me contara secretos. El cielo estaba pesado, lleno de nubes que ocultaban las estrellas. Olí la tierra húmeda y un viejo recuerdo me vino a la mente. El día de mi boda, cuando el mundo aún parecía sencillo y el futuro olía a flores. Cerré los ojos y me di cuenta de cuánto seguía existiendo en mí aquella mujer del vestido blanco, pero ahora con cicatrices que la habían fortalecido. La puerta se abrió a mis espaldas. Apareció en la penumbra, su rostro entre la sombra y la luz. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí sin mirarlo. Permanecimos en silencio. El único sonido provenía de la calle. ¿Me odias?, preguntó al cabo de un rato. Pensé en responder, pero las palabras me parecieron insuficientes. Así que simplemente dije: lo recuerdo. Bajó la cabeza y el viento se llevó el resto de la conversación que nunca se pronunció. Nos quedamos allí, dos personas atrapadas en el mismo tiempo, pero en lados opuestos de la memoria. La luna emergió de entre las nubes e iluminó el jardín. Su tenue resplandor hacía que las hojas brillaran como pequeñas verdades. Comprendí, en ese instante, que ya no había nada que demostrar. Su castigo no era algo que yo pudiera imponerle, era algo que tendría que soportar de ahora en adelante. Al entrar, la casa estaba en calma, casi con vida. Mi hija dormía en el sofá, y los libros estaban esparcidos por el suelo. El reloj marcaba la misma hora de siempre, pero el tiempo era distinto. Me quedé allí un instante, observando el espacio que una vez me había asfixiado y que ahora parecía respirar conmigo. Y comprendí que el verdadero recuerdo no residía en las pruebas que había reunido, sino en la paz que había redescubierto. Amanecía y toda la casa parecía expectante, porque la verdad, aunque se asienta, nunca se asienta del todo. Sigue creciendo en silencio, iluminando lo que aún necesita ser revelado. Y yo lo sabía, algo más me esperaba, un último fragmento de una historia que aún debía emerger de las sombras. Esa mañana, el silencio se sentía distinto. No era el mismo de antes, pesado y vigilante. Era diferente, profundo, limpio, casi sagrado. Caminé descalza por la casa, escuchando el suave sonido de mis pasos sobre el frío suelo. Cada rincón,
Cada mueble parecía haber adquirido un nuevo significado. La sala, otrora escenario de discusiones ahogadas, era ahora territorio neutral, un espacio para la espera. Las paredes, que ya habían presenciado mentiras y fingimientos, parecían respirar conmigo. Había algo en el aire que anunciaba un punto de inflexión invisible, como el preciso instante en que la marea comienza a retroceder sin que nadie lo note. En el sofá, mi hija dormía plácidamente, con el rostro sereno y el cuerpo relajado, sin tensión en los hombros. La suave luz de la lámpara se reflejaba en su cabello y, por un instante, la vi como era de niña, pequeña, vulnerable, llena de sueños que creía poder proteger del mundo. Le toqué suavemente la mano y murmuró algo parecido a un «lo siento», antes de volver a dormirse. Sonreí en silencio. A veces, el perdón no necesita palabras. Surge en pequeños actos de generosidad, en gestos que deshacen el peso del resentimiento. El reloj de pared marcaba las 2:15. Con cada tic-tac, sentía que el pasado se alejaba un poco más. Me acerqué a la ventana y vi el jardín iluminado por la luna. Las hojas húmedas se mecían lentamente, y el viento traía el aroma de la tierra viva, el mismo aroma de cuando planté el primer retoño en ese patio, años atrás. Recordé cómo me observaba desde lejos entonces, diciendo que no había tiempo para flores. Y cómo, aún así, las planté. Ahora, el jardín florecía incluso después de la tormenta. Quizás el amor sea eso, aquello que sobrevive cuando todo lo demás se derrumba. Oí un ruido tenue que venía del pasillo. La puerta de su habitación se abrió. Bajó despacio, con pasos vacilantes, como quien cruza un campo minado. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero su mirada era distinta. Había un cansancio nuevo, una pesadez que parecía más espiritual que física. Se detuvo frente a mí, sin decir nada. Por un instante, el tiempo se congeló. Lo miré fijamente y me di cuenta de lo extraños que nos habíamos vuelto dentro de la misma casa. No sé cómo seguir adelante, dijo finalmente. Su voz era ronca, su rostro tenso. No necesitas saberlo, respondí. Lo que viene después de la verdad llega poco a poco. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante pensé en todo lo que habíamos sido, los sueños que teníamos, los planes que nunca se concretaron, el cariño que se perdió entre el miedo y la ambición. Había en ello una especie de duelo silencioso, pero también algo parecido a la liberación. Se giró y fue hacia la puerta. Se detuvo, miró hacia atrás y simplemente dijo, «Me voy un tiempo». No pregunté a dónde. Simplemente dejé que la ausencia comenzara a hacerse presente. Cuando la puerta se cerró, la casa suspiró. Era como si, por fin, también fuera libre. Me senté en el porche y esperé a que amaneciera. El cielo empezó a clarear lentamente, tiñéndolo todo de azul y rosa, como una cicatriz que aprende a ser bella. La calle despertó en silencio. Un cachorro ladró a lo lejos, un pájaro cruzó el jardín. Y allí me quedé, respirando el aire nuevo que se formaba entre un final y un nuevo comienzo. Reflexioné sobre todo lo que he aprendido estos últimos días. Que la verdad tiene un precio, pero también un regalo. No sana de repente. Te enseña a vivir con el dolor hasta que se transforma en fortaleza. Recordé las veces que me empequeñecí para encajar en espacios reducidos, las excusas que ponía por miedo a la soledad, las palabras que callé para mantener la paz. Ahora lo entiendo. El silencio que una vez me oprimió es el mismo que ahora me protege. Regresé a casa y me senté a la mesa de la cocina. El sol comenzaba a filtrarse por el suelo, dibujando destellos dorados entre las sillas. Tomé una pluma y una libreta. Empecé a escribir lo que recordaba, lo que sentía, lo que ya no podía guardar dentro. Las palabras brotaban lenta pero firmemente. Cada línea parecía liberar un fragmento de mi historia. Escribir era como respirar después de haber estado sumergida durante mucho tiempo. Mientras escribía, oí unos pasos ligeros. Era mi hija, con los ojos aún adormilados. Se acercó, me miró y preguntó, ¿se ha ido? Negué con la cabeza. Se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, ahora solo quedamos nosotras, ¿verdad? Asentí, sintiendo el calor de su presencia como un consuelo. Sí, hija. Solo nosotras dos. Pero eso nunca fue poca cosa. Nos quedamos allí, viendo amanecer,
cómo transcurría el tiempo y cómo el silencio se transformaba en paz. Por un instante, pensé que tal vez la vida siempre había sido así, un ensayo eterno entre la pérdida y la continuación. Luz y sombra, culpa y nuevos comienzos, memoria y olvido. Nada termina realmente, solo cambia de forma. Y supe, con la serenidad de quien ha sobrevivido a su propio caos, que aún quedaba algo por descubrir. Una última pieza, pequeña, quizá oculta en el lugar más obvio. El reloj volvió a marcar la hora correcta. Y, mientras los sonidos del día llenaban la casa, comprendí que un verdadero nuevo comienzo no empieza cuando alguien se va, sino cuando finalmente decidimos quedarnos, íntegros, presentes, despiertos. Y sin embargo, había algo en el aire, algo que me decía que la historia aún no había terminado. El sol ya estaba alto cuando cerré mi cuaderno y dejé la pluma sobre la mesa. Afuera, el mundo seguía su curso habitual, pero dentro de mí algo había cambiado definitivamente. Era extraño darme cuenta de cómo el silencio puede transformarse en compañía cuando el dolor finalmente encuentra su lugar. Miré a mi alrededor y vi la casa bañada por una nueva luz, la clase de luz que no solo proviene del sol, sino de su interior. La misma casa que una vez me pareció una prisión ahora respiraba conmigo, libre, espaciosa, viva. Me acerqué al espejo de la sala. Durante tanto tiempo lo había evitado, temerosa de enfrentarme al reflejo de quien había sido. Ahora, me vi allí con tranquilidad. Las líneas alrededor de mis ojos contaban historias, no fracasos. Las arrugas eran marcas de la supervivencia. Toqué el frío cristal y me di cuenta, por primera vez en años, ya no buscaba la mirada de nadie en él. Yo era suficiente para mí misma. Mi hija apareció en la puerta, aún con la expresión despreocupada de quien ha recuperado la paz. Llevaba una taza de café y esa sonrisa que solo aparece después de la tormenta. ¿Va a llover otra vez?, preguntó, mirando el cielo oscuro que se formaba. Me reí. Puede ser. Pero ahora sé que la lluvia no destruye nada, solo lava lo que necesita ser visto de nuevo. Se sentó a mi lado y observamos cómo el viento mecía las cortinas. El sonido de su movimiento era casi música. Pensé en cómo la vida tiene esa extraña capacidad de reconstruir la belleza en el mismo lugar donde nació el miedo. Y, en ese simple instante, comprendí que lo que había estado buscando todo este tiempo no era venganza. Era claridad. Era el valor para seguir adelante sin necesidad de borrar lo que había pasado. Su recuerdo, ahora lejano, ya no pesaba. Se fue sin despedidas, sin cartas, sin grandes promesas. Y, de algún modo, eso bastó. Su ausencia ya no era un vacío, era un espacio donde, por fin, encajaba mi nuevo comienzo. Aprendí que no toda pérdida es un castigo, a veces, es una liberación disfrazada. Salí al jardín. Las flores que había plantado habían resistido el viento de la noche anterior. Gotas de rocío se aferraban a los pétalos, y el aroma a tierra húmeda me hizo sonreír. Cada color parecía más intenso, cada detalle más nítido, como si el mundo me devolviera los pedazos que una vez dejé atrás. Respiré hondo y dejé que el aire entrara lentamente, llenando lo que antes había estado vacío. Mi hija se acercó y me tomó la mano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Miré al horizonte y respondí lentamente. Ahora vivimos. Con verdad. Con calma. Ella asintió, y el silencio entre nosotras fue una promesa de futuro. Regresé adentro y me miré al espejo una vez más. Ya no había sombra en el reflejo, solo luz. Y allí, bajo el discreto resplandor de la mañana, comprendí lo que siempre había estado frente a mí. Nadie necesita fingir amnesia para descubrir quién lo ama de verdad. A veces, basta con dejar de olvidarse de uno mismo. Cerré las ventanas, dejé que saliera el viento y volví a sentarme en el sillón. El reloj de la pared marcaba las 11:45. El mismo sonido de siempre, pero ahora con un significado distinto. El tiempo, ese viejo enemigo, se había convertido en mi aliado. No borra, madura. Y con él aprendí que la memoria, por dolorosa que sea, es el mapa que nos conduce de vuelta a nuestra propia esencia. Al amanecer, sentí la necesidad de dejar constancia de todo, no como un lamento, sino como un testimonio. La historia de una mujer que fingió olvidar el mundo para recordarse a sí misma. La historia de alguien que descubrió que el amor sin respeto es solo una ilusión disfrazada de refugio. Y que, cuando la dignidad despierta,
Nadie puede adormecerla. Volví a tomar el cuaderno y escribí la última línea. Recordar es mi manera de no volver a perderme. Cerré las páginas con cuidado, como si cerrara un ciclo sagrado. El sonido de la tapa al cerrarse resonó en la casa con el peso exacto de un final y la ligereza de un nuevo comienzo. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido cada detalle de esta historia, es porque también comprendes el poder de volver a empezar. Quizás en algún momento me vi reflejado en ella, un recuerdo, una herida similar. Si tú también lo sentiste, entonces ya lo sabes. La fuerza no proviene de lo que superamos, sino de lo que elegimos no dejar que nos quiebre. Y por eso historias como esta perduran, porque cada persona que se reconoce en ellas ilumina un punto de luz en el camino. Por fin empezó a llover. Pequeñas gotas repiqueteaban contra el cristal, como si el cielo mismo quisiera participar en el ocaso. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la lluvia no trajo tristeza, sino verdad. Y si estas palabras te conmovieron, deja una señal. No para mí, sino para ti. Porque toda historia de liberación merece ser contada. Y la mía, al fin, fue escrita con el único recuerdo que importa, el de quien soy en realidad.